realmente nos nos debe tocar el corazón y nos va a hablar de este tiempo final, nos va a hacer un anticipo de lo que es este tiempo final. Así que los invito a que entremos en estos dos capítulos. Recuerden que terminamos los capítulos anteriores viendo toda el pecado que había en Jerusalén en el tiempo cuando el Eterno está anunciando la cautividad de Babilonia. En este capítulo 10 viene ya el juicio. Ahora vamos a hacer una relación con los capítulos anteriores, así que se van a poder ubicar mejor. Pero algo que quiero recomendarles es que este capítulo 10 comienza nuevamente con la visión con esa visión celestial que el Eterno le permite ver a Ezequiel. Y las personas que no hayan visto los capítulos anteriores, en el capítulo 1 hay un video que nos muestra de una manera muy, muy bien representada cómo es que vio, pues, según la descripción, cómo vio el profeta Ezequiel lo que el Eterno le estaba mostrando. Así que voy a leerlo, vamos a empezar el capítulo 10, pero ya después ustedes lo pueden ver al ver el capítulo 1 nuevamente. Vale, Liliana, disculpe la interrumpa, no vemos su presentación, creo que todavía no la ha puesto. Ay, ¿cómo que no la Entonces, había estoy puesto? esperando acá. Okay. Vale. Aquí vamos con la presentación entonces. ¿Ya está Perfecto, listo? ya está lista, adelante, Bueno, gracias. entonces, empezamos este capítulo que es con una visión muy, muy parecida, si no exacta, al capítulo 1. Y les decía que ustedes lo pueden ver el video completo de cómo fue esta visión del profeta. Entremos entonces en materia porque tenemos sobre todo un mensaje muy, muy importante que aprender hoy. Dice: miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejante de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Este versículo 2 vamos a tenerlo muy en cuenta porque es la enseñanza central de todo estos dos capítulos que vamos a ver. ¿Cuál es la enseñanza central? La enseñanza central es ¿qué pasa? ¿Qué nos dice a nosotros la escritura? ¿Qué sucede cuando en el trono celestial se toman carbones encendidos y se arrojan a la tierra? En este caso, se van a esparcir sobre la ciudad. Recordemos que en el capítulo anterior, viendo todas las abominaciones, el Eterno había sellado un grupo. Ahorita lo vamos a ver. Pero aquí ya va a comenzar el juicio hacia la casa de Judá, que es la que está aquí presente en este momento. Sigue diciendo el verso 3, los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria del Eterno se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta. Y la casa fue llena de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Eterno. Recordemos acá solamente para poder entender bien en lo que está ligado inclusive al sello que recibieron las personas que se dolían por el pecado de Judá. Recordemos que es muy importante quién es la gloria de Yahweh. Yeshua mismo dijo ser la gloria del Eterno cuando él le dice: te doy gracias, Padre, por aquella gloria que tuve contigo desde antes de que el mundo fuese. Yeshua es la gloria de Yahweh, la gloria que aparecía allí es él, como ha aparecido en toda la visión, tal como lo hemos visto. Y la casa fue llena de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Eterno. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera,
como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Aconteció pues que al mandar el varón vestido de lino diciendo, toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Perdón. Y miré, y he aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda. Y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de la otra. Cuando andaban hacia los 4 frentes andaban, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar donde se volvía la primera, en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Esto lo vimos en el primer capítulo, por eso les digo que vean el video inicial del capítulo 1. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus 4 ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba, rueda. Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león y la cuarta cara de águila. Y se levantaron los querubines, y este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Esto ya lo explicamos también en el primer capítulo. Cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas. Y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Entonces la gloria del Eterno se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Yahweh, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Recordemos siempre que la puerta oriental de la casa de Yahweh es la puerta principal de acceso. Recuerde que el templo y el tabernáculo estaban construidos de tal manera, en una dirección tal, que si yo le salía dándole la espalda al templo, estaba de cara al sol. Pero si yo le quería dar la espalda al sol para venir al Eterno, yo tenía que darle la espalda al sol y entraba de frente al Eterno. Un gran significado tenía el hecho de que la única puerta estuviera dirigida hacia el lado oriental. Así que dice que la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Y dice el profeta, estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras, cada uno 4 alas, y figuras de mano de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar, la visión del capítulo 1, su misma apariencia y su ser, y cada uno caminaba derecho hacia adelante. Como les digo, en este capítulo no me voy a volver a detener porque ya lo vimos en el primer capítulo, pero vamos a entrar en ese punto especial de los carbones encendidos. ¿Qué significa en la escritura? Porque esto es lo que nos va a dar a nosotros el mensaje central. Aquí es toda la visión que Ezequiel tiene. Vamos a Apocalipsis 4.1. Vamos a Apocalipsis 4.1. Fíjense lo que nos dice Apocalipsis, muy relacionado con esta visión de Ezequiel. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo,
Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y te mostraré cosas que sucederán después de estas. O sea que lo que le va a mostrar es para este tiempo final, después de ya, esto estás hablando ya del tiempo final. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Recuerden que en la visión de Ezequiel está también el trono. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con corona de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. La visión de Juan es la misma visión que tuvo el profeta Ezequiel. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. O sea que vio exactamente lo mismo. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él y le adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciéndole, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué he leído todos estos versos? Porque yo quiero que miremos que la revelación del Eterno ha sido la misma siempre. Él nos ha revelado exactamente cómo es la visión del cielo, exactamente como la visión en la tierra. Cuando se construye el tabernáculo que le muestra a Moisés, le da una visión de cómo es el trono en el cielo, para que él construya el tabernáculo como una réplica del trono celestial. O sea, nosotros tenemos que hacer esa conexión, pero no solamente la conexión de lo físico que está viendo, sino que quiero resaltar acá, antes de seguir adelante, quiero resaltar esto. Los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, estos adoran al Eterno día y noche. Ellos están sentados delante del trono, ellos le adoran porque Él vive por los siglos de los siglos, porque Él es el creador del cielo y de la tierra. Y ponen sus coronas, todo su corazón, su vida, la adoración es continua para el Eterno. Algo que, como vamos a ver más adelante, se ha perdido hoy de tal manera que ya nos parece como que el Eterno, hasta que estamos como por encima aún del Todopoderoso. Bueno, vamos a ir viendo por medio de la palabra más bien. Si nosotros seguimos en el texto de Apocalipsis, ¿qué nos dice Apocalipsis 5? Apocalipsis 5 aparece entonces, después de la visión del trono, aparece el Cordero Inmolado abriendo los sellos. En Apocalipsis 6, ¿qué aparecen? Ya los sellos abiertos, aparecen los jinetes, aparece la persecución a la gran multitud y nos habla ya del día de la ira que ya ha llegado. Apocalipsis 7, ¿de qué nos habla? De los sellados, de los 144,000 sellados. Vamos haciendo la comparación con lo que estamos viendo en Ezequiel. Vimos el pecado en los capítulos anteriores. Vimos el sello de los que se dolían por ese pecado y ahora va a venir el juicio. En Apocalipsis, le he revelado primero el trono, así como a Ezequiel le he revelado a Juan primero el trono.
Después viene toda la exposición del pecado en Apocalipsis también, cuando nos habla de las siete quejilá, de las siete quejilot, de las congregaciones. Después ya nos muestra al Cordero, nos anuncia el juicio que aquí se va a llevar a cabo en el tiempo de Ezequiel, y también salen los sellados antes de que comience el juicio. Si ustedes se dan cuenta, es el mismo proceso que se vivió, en el tiempo del profeta Ezequiel, cuando Babilonia venía sobre la casa de Judá para llevarla en cautiverio. Es exactamente el mismo proceso que se sigue en el libro de Revelación o de Apocalipsis, y aquí viene el significado de esos carbones encendidos. Miremos entonces Apocalipsis 8:1, cuando ya va a llegar el juicio en el tiempo final. Ya vemos que en el 10 de Ezequiel nos está hablando ya del juicio, y aquí viene en Apocalipsis 8:1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante el Eterno, y se les dieron 7 trompetas. Aquí se van a abrir ya las 7 trompetas finales, que ya empiezan los juicios realmente, porque los otros son las diferentes etapas previas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia del Eterno el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a tierra. Y cuando esos carbones encendidos, cuando el fuego del altar es arrojado a tierra de nuevo, porque va a pasar en el futuro, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Fíjense esto acá. Recordemos que aquí nos está hablando de lo que se está haciendo en el templo acá en la tierra. Se está haciendo en el trono delante del Eterno. El Eterno, cuando el pueblo está en obediencia, cuando el pueblo está realmente en la actitud de reverencia con él, el Eterno acepta las oraciones, acepta el incienso como las oraciones de los santos. Los santos es el pueblo del Eterno. Pero viene un momento en el que ya no lo acepta. Y cuando no lo acepta, aquí también, o sea, nosotros sabemos que va a llegar el momento en el que se va a llenar el fuego del altar. Perdón. Oh, vale. Perdón. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo, fuego mezclado con sangre, que es todo lo que viene del juicio a la tierra, que fueron lanzados sobre la tierra. La tercera parte de los árboles se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Esto va a ocurrir precisamente porque viene juicio. ¿Por qué? Por toda el pecado que hay específicamente en el mundo, pero en Israel. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo.
y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Todo ese juicio. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar de en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Entonces, fíjense acá, si nosotros podemos relacionar estos dos espacios de tiempo, el uno para la cautividad de Babilonia con Ezequiel, y es exactamente el que nos está anunciando a nosotros el juicio. Pues ese nos va a llevar al mensaje del capítulo 11, que es absolutamente importante para este tiempo. En Apocalipsis 10:2, que nos dice entonces: habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas. Perdón, esto no es Apocalipsis, sino Ezequiel 10:2. Recordemos que dijo: llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Entonces, fíjense esto, vamos entendiendo. Cuando el Eterno toma esos carbones encendidos del altar y los arroja a la tierra, empieza el juicio. Cuando eso suceda, ahora muy pronto, pienso yo, como van los tiempos, él va a empezar también el juicio. Los carbones encendidos van a ser lanzados directamente a la tierra. ¿Qué habíamos visto antes? Primero, en Ezequiel 7, el anuncio del fin. Nosotros que tenemos en Apocalipsis, el anuncio del fin. Tú, hijo de hombre, así ha dicho Yahweh el Señor a la tierra de Israel: el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. ¿Qué fue lo que vimos en esos capítulos? Ahora sí entremos un poquito para recordar y para poder unir con este tiempo presente. ¿Cuáles eran las abominaciones que el Eterno le mostró al profeta Ezequiel que se estaban haciendo en el templo? La adoración al sol, la adoración a Tamuz y la adoración a los dioses, a las diosas de la fertilidad. Mire, si alguna cosa, de verdad que uno quisiera muchas veces como no tener que entrar y martillar sobre un tema, pero yo les digo definitivamente, nosotros no podemos ignorar que todo lo que fue será, que no hay nada nuevo debajo del sol, que nosotros estamos viendo hoy exactamente lo mismo. Por el lado del cristianismo, que viene toda esa adoración al sol en todas las cosas, no solamente con el día de reposo, con el cambio del primer día del año, con el cambio del momento en que comienza el día. O sea, todo nosotros lo estamos viendo relacionado con la adoración al sol. Hoy también estamos viendo desde el punto de vista cristiano, estamos viendo también la adoración a Tamuz, cuando vemos que en el día del nacimiento de Tamuz se celebra por todo el mundo la Navidad, que no sabemos que ya que no él nació en Sukkot, y lo que se celebra para el 25 de diciembre es el nacimiento del sol otra vez. Los días comienzan a ser más largos. Entonces, nosotros estamos viendo toda esta mezcla desde ese punto de vista, pero lo más triste es que encontramos ahora en las raíces hebreas, ahora en este regreso otra vez a la casa, el mismo problema también desde el otro lado, aprendiendo de todas las tradiciones de hombres y del pecado que ha habido en Judá desde el tiempo de Babilonia, cuando se hace todo lo del mes de Tamuz y el ayuno de Tamuz y las cosas de fertilidad y el huevo en el Pesach y todo lo que está relacionado con la fertilidad.
Nosotros que estamos en la restauración, nosotros tenemos la obligación de estudiar acá y de tomar una decisión de volver a la palabra del Eterno. Ni hay verdad aquí, ni hay verdad acá. En parte hay verdad aquí y verdad allá. ¿Qué verdad teníamos nosotros? A Yeshua. Ese lo teníamos, esa es la verdad. ¿Qué verdad hay en Judá? La Torá, en muchas enseñanzas nosotros hemos aprendido y es una bendición, pero nosotros tenemos que discernir lo que está correcto delante del Eterno y lo que es abominable al Eterno, porque así como vino juicio en el tiempo de Ezequiel, que vino toda esa destrucción, va a venir el juicio sin duda en este tiempo también, y ahorita vamos a ver lo que va a suceder, porque aquí va el Eterno nos va a dar una sacudida bien fuerte a los de Israel, a nosotros que somos sus hijos. Ahorita ya no nos va a hablar del mundo en el capítulo 11, sino que nos va a hablar de nosotros. Mire, yo sé que para muchos es una molestia y bueno, cualquier comentario puede hacerse, pero saben una cosa, nosotros tenemos que parar y reflexionar. Nosotros estamos siendo restaurados, Judá todavía no ha sido restaurado. Así como tiene muchas cosas buenas, tiene muchas tradiciones que vienen desde Babilonia y desde Babilonia siguen teniendo lugar. Es decir, es que nosotros al ver todas estas abominaciones que el Eterno le mostró que se hacían en Judá, hoy las estamos viendo, pues no las podemos repetir. Recordemos que a los que en el capítulo 9, a los que se lamentaban por esas abominaciones en Judá, el Eterno manda a poner una marca en la frente. Y vimos que la marca era una letra Tab, nos dice la palabra en hebreo, que nos dice que era una letra Tab que en tiempos de Ezequiel tenía la forma de una cruz. Esto no es un mensaje aislado. Esto no es qué coincidencia que la letra Tab fuera una cruz. Esto nos está hablando de que todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol, como el Eterno lo advierte en el libro de Eclesiastés. Como él mismo nos dice, porque fíjense, ¿qué vimos en Apocalipsis ahora que seguía? Los sellados. ¿Quiénes van a ser los sellados? Los que nos lamentamos por todas esas abominaciones, los que están embelesados con las abominaciones. Ahora vamos a ver en el capítulo 11 qué va a pasar. Pero de verdad que esto tiene que ser un llamado a la reflexión, a parar, a venir a la palabra del Eterno. Fíjense, siempre que el Eterno habla de los carbones encendidos, nos está hablando de juicio en toda la escritura. Miremos otros casos. Miremos el Salmo 18:8. El Salmo 18:8, que también está repetido en 2 de Samuel 22, nos habla de cuando el Eterno hizo juicio. Recuerden que en Bereshit 1:1 y 1:2 hay un espacio de tiempo que es cuando el Eterno en el principio creó el cielo y la tierra, y cuando nos dice que estaba desordenada y vacía, ya había habido un juicio, y ese juicio nos dice la palabra que se llevó a cabo porque Satán, a quien le había sido dado el dominio en la tierra, se había revelado porque se había llenado de arrogancia por la belleza, por la sabiduría que tenía, por todo. Pensemos una cosa hasta en ese punto. ¿Qué es lo que más ha alejado a muchas personas hoy en la restauración del Eterno? ¿Qué es lo que más los ha ligado como a todas estas prácticas babilónicas que vienen, que se están volviendo a poner como sobre la mesa? Lo mismo, como esa sensación de envanecimiento, de orgullo, de lo que me pongo, de lo que hago, de lo que sé, de lo que he aprendido. Y es exactamente a lo que pasó en el principio.
Y fíjense lo que nos dice el Salmo 18:8 cuando el Eterno hizo ese juicio. Recuerden, la tierra estaba desordenada y vacía porque el Eterno vino e hizo juicio. ¿Cómo nos dice que lo hizo? Dice, por ejemplo, acá, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Tronó en los cielos Yahweh y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió saetas, los dispersó, lanzó relámpagos, los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Yahweh, por el soplo del aliento de tu nariz. Si ustedes leen todo el texto, todo completo, y en 2 de Samuel 22, ustedes van a ver que todos esos carbones encendidos también fueron lanzados directamente, fueron lanzados a la tierra. Es que esa es la manera que nos ha mostrado el Eterno, y esto fue en Bereshit. Esto en el principio. Así que en el principio, ahora lo vemos en el tiempo de Ezequiel y nos lo anuncia en el final. ¿Qué quiere decir? El Eterno siempre lo ha hecho de esa manera. Miremos acá otro texto que nos lleva a entender este mismo proceso. Y es un texto que es muy interesante de verlo ahora relacionado con Ezequiel, porque es del profeta Habacuc. El profeta Habacuc está también directamente relacionado con el mismo tiempo del juicio a Judá, cuando Judá viene en todo ese pecado. Él viene un poquito antes, pero está relacionado en el mismo tiempo. Y Habacuc era uno de los que se lamentaba por el pecado que había en Judá. Y fíjense lo que nos dice Habacuc 3:1. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, dicen las versiones, pero en hebreo es la palabra Shigayón. Shigayón, ¿qué es? Shigayón era un instrumento musical para cantar salmos. Parece que toda esta oración de Habacuc está relacionada con el hecho de él ver que hay tanto pecado en medio del pueblo, y como que ya la alabanza y todo ha dejado de sentirse, ha dejado de vivirse. Algo que nosotros estamos viendo hoy de manera preocupante, muy preocupante. Entonces nos dice, oh Yahweh, he oído tu palabra. Imagínense a Habacuc en este tiempo, en este mismo tiempo alrededor de la cautividad de Babilonia. Oh Yahweh, he oído tu palabra y temí. Oh Yahweh, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla a conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. O sea, él sabe que viene ese juicio y él está apelando a la misericordia del Eterno. Dice, el Eterno vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán. Selah, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. En todo eso, esa es la revelación que tuvo Habacuc. Y dice, delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Fíjense, el profeta Habacuc, que era uno de los que, como les digo, que se lamentaba, vio también la misma visión, el juicio. Cuando el Eterno habla de arrojar carbones encendidos a la tierra, está hablando de un tiempo de juicio, que ya se llenó por completo la copa, digamos, de la paciencia del Eterno, y viene ese juicio. Pero miren aquí que siempre con el juicio viene misericordia, y especialmente misericordia para quien, vamos a ver, se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. O sea, cuando el Eterno ya se enojó y el Eterno se levanta, la tierra entera
tiembla. Mire cómo dice, te airaste, oh Yahweh, contra los ríos. Contra los ríos te airaste, fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Si ven los carbones que trajeron, el juicio. Pero miren lo que nos dice Habacuc, que era uno de los que veían la misericordia. Pero saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. ¿En qué tiempo estamos hoy? El Eterno está separando su pueblo, el trigo de la cizaña, eso lo estamos viendo. ¿Y dónde entra la decisión nuestra? ¿A quién le estamos creyendo? ¿A quién? ¿De dónde estamos nosotros aprendiendo? Nosotros estamos aprendiendo del Eterno en este tiempo de restauración, o nosotros sin ningún temor estamos diciendo simplemente, no, las escrituras están alteradas, eso no es verdad, ahora vamos a creerle a lo que nos dicen los hombres. ¿Saben una cosa que yo no puedo entender? Miren, hasta los montes tiemblan delante del Eterno. Dice que la tierra se estremece. Es que toda la creación se estremece delante de él, pero el hombre se ha vuelto tan arrogante que no le importa decir que la palabra no es verdad, que está adulterada, que las palabras de los hombres, ellos son los que saben cómo son las cosas. Mire, definitivamente, por eso uno entiende el juicio que viene. El juicio que viene, pero recuerden, y esta gran parte del llamado, el Eterno sale a socorrer su pueblo. Cuando nosotros estamos bajo sus alas, Él nunca nos va a dejar. Él va a hacer juicio. Sigamos leyendo. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí, se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Entonces dice Habacuc esas palabras que tanto hemos repetido y de pronto tanto hemos cantado, pero que como que no entendíamos. Cuando nos dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Yud-Heh-Vav-Heh y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yahweh, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Fíjense lo que nos está diciendo Habacuc. Nos está diciendo, y no importa, vamos a ver el juicio tiene que venir porque hay tanta maldad y hay tanta desobediencia, pero nosotros, aunque veamos que la higuera no florezca ni haya frutos, veamos lo que veamos, cuál era el corazón de Habacuc, el mismo que nosotros tenemos que tener. Con todo me alegraré en el Eterno. Que tenemos dificultades, que tenemos problemas, que tenemos todo, nos gozamos en él, seguimos sirviéndole a él, seguimos puestos delante de él. Porque él dice, porque él es nuestra fortaleza. Él hace nuestros pies como de ciervas, o sea que nos quita como todo peso. Ustedes han visto cómo corre un ciervo, como esa, a pesar de su tamaño, de su peso, como esa agilidad que tiene. Es como que el Padre nos sostiene, nos da nuevas fuerzas. Ahí es donde nosotros tenemos que confiar. No podemos nosotros tenemos que dar muchos pasos, nos está diciendo este capítulo. Tenemos que reconocer lo que es abominable al Eterno y sacarlo de la vida. Tenemos que venir en obediencia.
Vamos a ver juicio, pero el Eterno nos va a socorrer y nosotros veamos lo que veamos, vamos a confiar en el Eterno, porque el Eterno es nuestra fortaleza. Miren, Habacuc cómo clamaba en el capítulo 1, ustedes lo pueden ver, cómo Habacuc clamaba de dolor de ver lo que estaba pasando. Dice, ¿hasta cuándo, Yahweh, clamaré y no oirás y darás voces a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada. El juicio no sale según la verdad. El impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. Esto no es lo que estamos viendo hoy en el mundo, es lo que estamos viendo hoy dentro del mismo pueblo. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Y de verdad, así es, de esa misma manera. Mire, yo le digo de verdad con todo el corazón. A mí algo que me duela el alma es ver lo que está pasando hoy. La gente en esta arrogancia hablando de que la palabra del Eterno no importa, inventando quién es Yeshua, un hombre cualquiera, inventando todo, trayendo todas esas prácticas babilónicas otra vez y todo el mundo embelesado con todas esas prácticas que el Eterno nos ha mostrado que aborrece. Ahora miremos el capítulo 11 entonces para que veamos cómo nos va a redondear el llamado. El Espíritu, aquí volvemos con Ezequiel, el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa del Eterno, la cual mira hacia el oriente, y he aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Pónganle atención, yo lo puse ahí con una rayita abajo, porque pongan atención lo que le pasa a Pelatías, hijo de Benaía. Aquí es donde viene el verdadero, el fondo más serio de todo este llamado. Entonces el Eterno lleva a Ezequiel hasta la puerta oriental y le muestra estos hombres. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Y dan en esta ciudad mal consejo. Dice, estos son los hombres que están dando un mal consejo en la ciudad. Miremos esto, por favor, de todas las personas que están enseñando, de todos los que estamos enseñando, porque nosotros tenemos que tener en todo momento la responsabilidad de lo que estamos enseñando al pueblo. Estas personas que eran las que enseñaban al pueblo estaban maquinando perversidad, los cuales dicen, el juicio no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla, nosotros seremos la carne. Entonces, fíjense, no es lo mismo que estamos viendo hoy. Es exactamente igual, Se maquina perversidad, se enseña lo que no es correcto, se ignora la palabra y ni hay atención a las señales de los tiempos, al tiempo que estamos nosotros viviendo. ¿Cuántas personas hoy están absolutamente ciegas a este tiempo que estamos viviendo? Hemos pasado todo un año bajo una, digamos, una vida completamente anormal, diferente, pero muchos siguen ciegos. Eso va a pasar. No, esto no va a pasar. Lo que va a empezar no, eso no será tan pronto, eso no importa. Eso que importa, lo que va a pasar, pasa, dicen muchas personas. Pues no.
de nosotros depende estar bajo la protección. Sí van a pasar, pero de nosotros depende estar bajo la protección del Eterno o estar en medio del juicio. Fíjense, sigamos leyendo, los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casas, esto será olla, nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre, le dice el Eterno. Y vino sobre mí el espíritu de Yahweh y me dijo, así ha dicho Yahweh, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne y esa es la olla, mas yo sacaré a vosotros de en medio de ella. Espada habéis temido, espada traeré sobre vosotros, dice el Eterno. ¿A quiénes? A los que estaban enseñando, perversidad. ¿Qué es perversidad? Lo que el Eterno no ha ordenado. Todo eso es abominable a los ojos del Eterno. El Eterno es un Elohim celoso. Él nos dio su palabra, una palabra que además de ser una palabra maravillosa para aprenderla, es una palabra que nos trae bendición, que nos trae paz, que nos trae tranquilidad, que nos trae gozo, que es una palabra que nos mantiene en orden, pero no falta quien maquine perversidad. Entonces dice, a espada caeréis, en los límites de Israel os juzgaré y sabréis que yo soy Yud-Heh-Vav-Heh. La ciudad no será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne. En los límites de Israel os juzgaré. Es decir, yo a ustedes los voy a sacar de ahí. Ustedes han dañado el pueblo con la enseñanza, entonces los voy a sacar de ahí para juicio. Y dice el verso 12, y sabréis que yo soy Yahweh, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino que según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Ustedes me dirán a mí si yo estoy exagerando con esto. ¿Podemos nosotros centrarnos en aprender las costumbres de las naciones? No. Nosotros tenemos que volver, es al mandamiento. Nosotros tenemos que volver, así como nos mostró el Eterno, esa adoración permanente en el cielo, a tener ese corazón rendido delante del Eterno, a tener nuestra vida de verdad en obediencia, en alabanza, en regocijo con Él, sabiendo que Él es el creador del cielo y de la tierra, con temor de su palabra, con temor de ofenderle. Porque Él es nuestro Padre, Él es el Padre amoroso, Él es el Padre justo, pero Él es precisamente la justicia. Él nos ha dicho que Él es un Elohim celoso, y celoso de su palabra. Él no quiere que nosotros andemos en las costumbres de las naciones. Y hoy no se aprenden sino costumbres de las naciones, costumbres y costumbres y tradiciones y el mandamiento y el corazón y ese corazón rendido delante del Eterno con temor. ¿A dónde quedó? Se juega con la palabra, se juega, se inventa, se dice. Hoy nomás estaba escuchando esas palabras en boca de un maestro que está diciendo, no, eso, hay una cantidad de versículos allí en las escrituras que no son correctos, que están adulterados y no nos permite. Ay, perdón, un momentico, perdón acá. Y porque han seguido según las costumbres de las naciones. Y sigue diciendo acá. Aconteció que mientras yo profetizaba, fíjense, solo estaba profetizando, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió.
Recuerden que les dije, pónganle atención, uno de los que maquinaban perversidad. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz. Y le dije, Señor Yahweh, ¿destruirás a todo el remanente de Israel? Porque él ya vio que empezaron a caer y vino palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Yahweh, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, yo les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras. Con todo y eso, recuerden, nosotros somos esa casa de Israel. Con todo y eso, dice, miren la promesa que nos hace. Él va a castigar a los que pervierten el mensaje, pero dice, pero a ustedes yo los traeré de las naciones y les seré por pequeño santuario en las tierras donde lleguen. Por tanto, así dice Yahweh el Señor, los recogeré de los pueblos, los congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Recuerden, el que enseña tiene doble juicio, doble juicio. Por eso es la responsabilidad tan grande. Yo me sorprendo cuando hay personas tan nuevas en esto que ya quieren enseñar. Yo digo, pero espérense, porque el maestro tiene doble juicio. Esto no es un juego. Al pueblo le está diciendo, a ustedes yo les voy a dar la oportunidad de ¿qué? De tener un corazón de carne. Fíjese cómo nos dice en el verso 18. Volverá allá la casa de Israel toda, volverá y quitarán de ella sus idolatrías y sus abominaciones y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Elohim. Ustedes se dan cuenta del mensaje completo. Es que uno empieza a leerlo y ahí es donde uno va viendo a los que pervertían el mensaje, lo saca y hace juicio. Al pueblo lo llama y lo llama ¿para qué? Vengan a mi palabra. Esa es la restauración que nosotros estamos viviendo. La restauración es de la palabra del Eterno. Nosotros estamos volviendo al Padre. Nosotros no estamos volviendo al hermano. Nosotros estamos volviendo al Padre, a su palabra, de donde también en muchas cosas se alejó el hermano. El hermano ha obedecido unas, pero ha desobedecido otras. No tenemos que aprender de allá. ¿Qué es lo que hace que cuando el Eterno nos quita el corazón de piedra y nos pone un corazón de carne? ¿Cómo sabemos? Porque empezamos a amar su palabra, sus mandamientos, y dice, y los cumplimos para ser nosotros el pueblo y él nuestro Elohim. Fíjense, miremos desde el profeta Zacarías, ¿qué es un corazón de piedra? En Zacarías 7:11 dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. La persona que se tapa los oídos, yo no quiero oír la Torah, no la quiero, tiene todavía un corazón de piedra. Dice, y pusieron su corazón como diamante para no oír la Torah, la ley, ni las palabras que el Eterno, que Yahweh de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Se taparon los oídos para no oír. Ahora preguntémonos, todos los que hemos regresado ahora a la Torah, ¿será que ya tenemos el corazón de carne? Porque yo veo muchas personas diciendo, los profetas, eso es mentira, porque los profetas decían que Yeshua nacería de una virgen, que Yeshua nacería, que Yeshua era eterno, como nos dice Miqueas. Pero yo escucho personas que no se tapan los oídos y no quieren oír las palabras de los profetas. ¿Tendrán un corazón de carne? Yo creo que no. Con absoluta seguridad que todavía hay un corazón de piedra
que no se rinde, no entra. Dice por medio de los profetas primeros, y dice que por tanto vino gran enojo de parte de Yahweh de los ejércitos. Pusieron su corazón como diamante para no oír las palabras. ¿Cuántos hoy no quieren escuchar la palabra? Es que no es sin ningún invento. Y al creerle, a los que creemos en los profetas, a los que creemos en la palabra escrita, entonces como que somos personas ignorantes o somos personas que tenemos un pensamiento, como dicen, greco-romano, cuando es la palabra del Eterno. Es la palabra del Eterno. Entonces, el Eterno hoy nos está dando a nosotros la opción. Primero, a los que enseñamos. Segundo, al pueblo entero. Yo los traigo. Ustedes quieren que yo les cambie el corazón de piedra por un corazón de carne. El corazón de carne ama los mandamientos. Dice el verso 21. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y sus abominaciones, o sea, los que deciden seguir detrás de las costumbres de los pueblos y de las idolatrías y de las abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Yahweh el Señor. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos. Recuerden, aquí está el profeta Ezequiel mirando todavía la visión. Y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Yahweh se elevó de encima de la ciudad, se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. O sea, ya hizo el juicio, murieron los que estaban pervirtiendo el mensaje de la palabra del Eterno. Le da la oportunidad al pueblo de arrepentirse, de venir a un cambio de corazón. Y ahora ya dice, la gloria de Yahweh se elevó del medio de la ciudad, se puso sobre el monte que está al oriente. Luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del espíritu del Eterno a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto. Y hablé a los cautivos de todas las cosas que Yahweh me había mostrado. Estos dos capítulos realmente, yo le digo, nos deben hacer reflexionar. Nos tienen que hacer reflexionar. No es una coincidencia que la misma secuencia de Ezequiel sea la misma secuencia de Apocalipsis. No es coincidencia que está pasando lo mismo, se están viendo las mismas abominaciones, se están viendo las mismas enseñanzas, el menosprecio por la palabra, todo se está viendo igualitico. Y ya vemos cómo el Eterno anuncia el juicio, porque el juicio comienza por casa. Nosotros tenemos un mundo que viene a ser juzgado, eso es verdad, pero recuerde, solo aquellos que dispusieron su corazón para tener ese corazón de carne, que vuelva a la palabra, que ame la palabra, que se mantenga firme en la palabra, un corazón que se rinda en adoración, en alabanza al Eterno, que reconozca que solo Él es el único Elohim verdadero, que Él es el creador, que Él es el todopoderoso, que la presencia de Él tiembla en el cielo y la tierra. Solo los que llegamos, los que reconocemos que Él vino a buscarnos, que Él se hizo hombre, que Él es el que nos lleva a nosotros, el que va abriendo camino en medio, porque Él dijo, solamente por mí se llega al Padre, que dijo Yeshua. Solo los que estamos allí, los que creemos en la palabra, como dijo Yeshua, los que creen en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva y estaremos protegidos en ese tiempo de juicio, porque Yeshua lo dijo muy claro, yo los libraré de la ira venidera. Recuerden, un remanente será siempre guardado, un remanente será guardado en el final, pero para ser del remanente tenemos que guardar la Torá y tener la fe de Yeshua. Yo les pido que de verdad reflexionemos, que de verdad nos sentemos cada uno a pensar qué estoy aprendiendo, de quién estoy aprendiendo, qué es lo que yo estoy haciendo. Miren,
para mí es completamente increíble, algo que no puede caber como en mi cabeza, que haya personas, por ejemplo, que vengan a aprender de maestros como lo estamos viendo, de maestros que blasfeman el nombre de Yeshua, que lo insultan, que dicen esa cantidad bueno, ese nombre que ni quiero repetir, que lo llaman por ese nombre que quiere decir que su memoria sea borrada, y la gente que está ahora en la restauración escuchando blasfemos y aprendiendo de los que blasfeman de Yeshua. Yo eso no lo puedo entender. Yo les digo como Ezequiel, yo le digo como Ezequiel, el juicio viene y el Eterno en este momento está separando, y nosotros tenemos que tomar una decisión seria de entregar el corazón al Eterno, para que el Eterno quite el corazón de piedra y nos ponga un corazón de carne que ame su palabra, que tema ante su palabra y ante la presencia del Eterno, y que se rinda realmente a ser restaurado de la manera como el Eterno dijo que iba a restaurar a la casa de Israel. Él dijo que él era el alfarero y que nosotros éramos el barro en sus manos. Dejemos que el Eterno sea el que nos cambie, el que nos cambie el corazón, el que nos cambie la mente, el que nos enseñe que tenemos que aprender de personas, que blasfeman de Yeshua, y que nosotros tenemos al Eterno, al Todopoderoso. Él mismo dijo: cuando ustedes regresen en el tiempo de angustia, ustedes sabrán que yo soy Yud-Heh Vav-Heh, y yo mismo les enseñaré. Él nos está enseñando su palabra, así que es hora de regresar al Padre, es hora de entender todo este proceso, y es hora de rendirnos al Todopoderoso. Que el Eterno lo bendiga, que el Eterno nos guarde, que el Eterno nos cambie ese corazón de piedra en esta noche y nos dé un corazón de carne que ame realmente su palabra, que nos enseñe a ser firmes delante de Él, que nos enseñe a que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, y a saber discernir de dónde aprendo y cómo aprendo y qué cosas aprendo. Si yo estoy aprendiendo, como vimos hoy, si yo me estoy yendo de la palabra a aprender solo costumbres de las naciones, ya sabemos que venimos por un camino que hay que rectificar. Nos ayudamos todos a rectificar, pedimos la revelación del Eterno y seguimos adelante. Que el Eterno los bendiga. Los espero la próxima semana, porque vienen otros capítulos bien fuertes, pero que nos van a sacudir a nosotros la vida. Yo creo que necesitamos esa sacudida definitivamente. Shalom para todos, muchas bendiciones, y que el Eterno nos guarde y nos dirija y nos proteja. Shalom, shalom.